Estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado ¿Cuántos días quedan en nuestra vida? ¿Cuántos días creen que quedan en su vida? Algunos podrían decir, ¿no me quedarán unos 10 años más o menos? Otros podrían decir, ¿no me quedarán solo 5 años? ¿O no me quedarán unos 20 años? Las personas pueden preguntarse de esta manera. Si supiéramos cuántos días quedan en nuestra vida, por ejemplo, si supiéramos que solo nos queda un año por vivir, ¿qué estaríamos haciendo en este momento? A través del escritor del libro de Salmos, se encuentra escrita una petición por sabiduría para calcular los días restantes de nuestra vida, los días que nos quedan por vivir. Veamos la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mediante este versículo podemos ver que la mayoría de personas solo viven sin pensar en el número de sus días. Hay personas que solo piensan en la vida en esta tierra, a pesar de que ya tienen 70 u 80 años. Por otro lado, hay quienes piensan en el cielo y en el mundo eterno, aunque tienen solo 20 o 30 años. Permítanme contarles una historia sobre una persona que fue encarcelada. Cuando su esposa e hijos lo visitaron, le dijeron, «Tenemos muchos días por vivir, entonces, ¿por qué morirás en vano? ¿Por qué no abandonas tu fe, te rindes ante el rey e intentas pedir que te perdone la vida?» Eso fue lo que su familia le aconsejó. Mientras observaba a su esposa e hijos que le rogaban de esa manera, les preguntó, ¿cuánto más creen que pueda vivir en este mundo? Ella respondió a su esposo diciendo, creo que podrás vivir unos 20 años o más. Él dijo, ¿por qué renunciaría a la vida eterna solo para vivir 20 años más aquí en esta tierra y enfrentar el sufrimiento eterno al final? Hermanos, debemos considerar realmente cuántos días nos quedan por vivir. Entonces, podremos obtener sabiduría sobre lo que debe ser el propósito de nuestra vida y cómo debemos vivir en esta tierra. De esta manera, podremos prepararnos sabiamente. Hubo quienes descuidaron su vida de la fe y vivieron una vida insensata, lo que les hizo abandonar a Dios, renunciar al reino de los cielos y perder la vida eterna para obtener simplemente 20 años. ¿Cuántos años más viviré? Cuando la esposa dijo, abandona tu voluntad y tu fe ante el rey, y por favor dile que estabas equivocado, él respondió, 20 años es un periodo de tiempo muy corto. ¿Cómo podría renunciar a la eternidad a cambio de más tiempo en esta tierra? Esta era la clase de fe que todos los miembros de la iglesia primitiva tenían. Puesto que no renunciaron a su fe, los miembros de la iglesia primitiva fueron severamente oprimidos, pero se negaron a ser liberados. ¿Cuántos años más viviré en esta tierra? ¿Para qué voy a vivir? Necesitamos pensar así, por lo menos una vez en nuestra vida. Por eso, el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Supongamos que les queda por vivir solo 20 años. Para disfrutar esos 20 años, abandonan su fe, renuncian a ser un profeta de Dios y dejan la misión del Evangelio que Dios les ha confiado. Después de ese periodo,
¿qué clase de vida les espera? Por eso, el escritor del libro de Salmos nos enseñó a contar cada uno de nuestros días para que traigamos sabiduría al corazón. Hermanos, esta es una enseñanza muy importante, ¿no es así? Aunque no les hubiera mencionado la historia de alguien más, deberíamos pensar, ¿cuántos días nos quedan por vivir en esta tierra? ¿Qué tipo de elección debemos hacer para nuestra vida en este momento? Por causa de la vida temporal, ¿podemos renunciar a la vida eterna que Dios ha preparado, prometido y garantizado? Les pido una vez más que cuenten sus días a partir de ahora para que traigan sabiduría a su corazón y así puedan entrar con confianza en el eterno reino de los cielos. Pasemos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando contamos los días que quedan en esta tierra, incluso si viven hasta los 100 años de edad, 100 años no es mucho tiempo. Aún este es un periodo de tiempo muy corto. Entonces, ¿cómo podríamos renunciar a la vida eterna por esta vida temporal? La vida eterna nos espera. Por esta razón, 2 de Corintios capítulo 4 también dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues son temporales en este mundo y pronto desaparecerán, sino las que no se ven. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. De esta manera, Dios nos recuerda constantemente que miremos lo que es eterno y nos dice que contemos los días que nos quedan por vivir en esta tierra mientras llevamos la vida de la fe. Algunas personas han alcanzado la edad de la jubilación después de haber trabajado toda su vida. Otras siguen trabajando porque tienen el tiempo y la fuerza para hacerlo. Sin embargo, se encuentran en la misma situación. Aunque vivan otros 20 años en esta situación, ¿qué significado tendrá para ustedes ese tipo de vida durante esos 20 años si niegan a Dios y rehúsan llevar una vida justa? Entonces, ¿qué se considera vivir una vida justa? ¿Cuál debería ser el propósito de nuestra vida? Hay numerosos tipos de trabajo que podemos elegir en nuestra vida. Hay una gran variedad de ocupaciones en este mundo como presidente, primer ministro, político, empresario, líder religioso, profesional en derecho, abogado, maestro de escuela, profesor y muchos más. Estas son ocupaciones que han sido creadas por la necesidad de la vida mientras estamos en esta tierra. Estamos muy dedicados a vivir para nuestras carreras en esta tierra, pero ¿no llega todo a su fin? Todo tiene un límite de tiempo. No hay nadie que pueda trabajar durante toda su vida. Cuando las personas alcanzan la edad de la jubilación, no tienen más opción que retirarse. Sin embargo, cuando observamos las palabras de Dios, debemos pensar y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo en este momento como preparación para la vida eterna? ¿Cuántos días quedan en nuestra vida? Debemos vivir con este tipo de mentalidad. Entonces, podremos entender y darnos cuenta por qué Dios nos enseña. No se preocupen por los momentos efímeros en esta tierra, sino conviértanse en los que se preparan para lo eterno. ¿No es así? Continuemos con 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. En este versículo,
el cual indica a Dios. Esto quiere decir que Dios nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios siempre nos dice que nos convirtamos en ministros del nuevo pacto. Hoy, durante la hora de almuerzo, hubo muchos temas de conversación. Cuando pregunté por uno de mis conocidos, escuché la noticia, esa persona ya falleció. Cuando pregunté por otro, me dijeron, esa persona también falleció. Me di cuenta que muchos conocidos ya han fallecido. Es probable que toda la generación de mis padres ya haya fallecido. Después de que esa generación pasó, y al contar nuestros días, pensé, ahora seremos los siguientes. Cuando recordé a los que habían fallecido, dije, esta persona estaba llena de sabiduría, esa persona era muy inteligente, todos ellos eran personas extraordinarias. Sin embargo, ¿dónde están ahora? Sus cuerpos físicos volvieron a la tierra. Sin embargo, los que estaban en la verdad fueron abrazados por nuestro Padre Celestial. En cuanto a esta vida física, incluso las personas del mundo opinan que ser inteligente, rico o poderoso es transitorio y sin sentido. ¿No es así? No tiene ningún sentido. Sin embargo, los que recorrieron la vida de la fe en esta tierra dejaron hermosos y buenos frutos. Todo lo demás queda olvidado y sin sentido. Pero los frutos que han llevado a los brazos de Dios durante su vida aún permanecen en la verdad. Al observar sus frutos, pensé en por qué Dios nos dice que prediquemos el Evangelio. Recordé la razón una vez más. Cuando vemos 2 de Corintios capítulo 3, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hay muchas profesiones en esta tierra y la mayoría de las personas solo se dedican a sus carreras para poder vivir temporalmente. Sin embargo, ¿por qué no pueden aprovechar la oportunidad de esforzarse por lo que es eterno? Continuemos con las palabras de Dios en el libro de Marcos capítulo 16. Cuando observan Marcos capítulo 16 versículo 15 está escrito, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad el Evangelio a toda criatura significa predicar el Evangelio a todas las personas del mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Dios nos envió al lugar llamado tierra, nos envió a un lugar de trabajo donde haremos este tipo de obra. Puesto que nos envió a este mundo, nuestro lugar de trabajo, donde predicamos el Evangelio a todas las personas, no podemos descansar hasta que esta misión se complete. Está escrito que cuando vayamos al eterno cielo, podremos descansar eternamente, ¿no es así? Por esta razón Dios dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tanto si somos maestros de escuela como trabajadores en nuestro lugar de trabajo, no debemos soltar la mano de Dios en ningún momento. Debemos continuar entregando la voluntad de Dios mediante la predicación. Incluso para los que son ricos en esta tierra, todo llega a ser nada cuando mueren. Lo que es peor, hay muchos casos en los que la herencia que dejaron puede causar que sus relaciones familiares se rompan debido a la codicia de la familia. Sin embargo, Dios nos ha dado la misión de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda la humanidad. No debemos descuidar esta misión que nos conduce a la eternidad, ¿verdad? ¿Cuántos días quedan en nuestra vida? El tiempo no es el problema. Deberíamos preocuparnos sobre cómo debemos vivir el resto de nuestra vida. Creo que la sabiduría para responder a esta pregunta es esencial.
Veamos 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando ven el versículo 6, hay una escena en la que el apóstol Pablo también contó los días que quedaban en su vida, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En este versículo, el tiempo de mi partida significa que el tiempo para dejar este mundo se acercaba. Él contó los días de su vida en aquel entonces. Continuemos con el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando el apóstol Pablo contó los días que quedaban en su vida, supo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Si era escoltado fuera de prisión y llevado, pronto sería ejecutado. Mientras reflexionaba sobre todas las experiencias de su vida, contó los días que le quedaban por vivir. Por supuesto, el apóstol Pablo podría haber sido liberado si hubiera negado que creía en Jesús. Sin embargo, los santos no estaban dispuestos a escapar de la muerte negando su fe. ¿Qué comprensión los llevó a tener esta fe firme? Hay una diferencia incomparablemente grande entre el tiempo para nuestra vida en esta tierra y el tiempo para nuestra vida en el mundo que Dios ha prometido y preparado para nosotros. Es por eso que el escritor de Salmos dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, si solo quedara una semana, un mes o un año en su vida, ¿qué harían? ¿Cuál sería la forma más sabia de pasar el tiempo restante que les queda en su vida? Las cosas en esta tierra no duran para siempre. No hay nada que puedan hacer por siempre y tampoco pueden permanecer en esta tierra para siempre. Independientemente de la experiencia o el poder que tengan en esta tierra, dejarán esta tierra a su debido tiempo. ¿No es así como funciona la vida? Por eso, Salmos capítulo 90 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Sería bueno si pasáramos nuestra vida agradando a Dios. Sin embargo, desafortunadamente, al observar la vida de los hombres, la mayoría está inmersa en una vida que provoca la ira de Dios. Confirmemos este asunto en el libro de Salmos capítulo 90, versículo 9. En Salmos capítulo 90, versículo 9 está escrito: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Qué bueno sería si todos nuestros días declinaran a causa del gozo de Dios. Sin embargo, la Biblia dice: todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Aún 70 u 80 años pasan muy rápido, porque pronto pasan y volamos. El tiempo pasa muy rápido. La Biblia dice: porque todos nuestros días declinan muy rápidamente a causa de la ira de Dios. Esto significa que las personas
No pasan sus días agradando a Dios ni cumpliendo su voluntad. Al contrario, pasan sus días persiguiendo los placeres terrenales en este mundo de pecado, poniendo toda su pasión en las cosas de esta tierra y dedicando toda su vida a lo que es temporal. Por lo tanto, debemos despertarlos. La predicación es despertar a las personas del mundo al hecho de que no solo existe este mundo físico que es temporal y que pronto desaparecerá, sino que también existe el mundo eterno, el reino de los cielos. Por eso, Dios nos manda predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pensemos en esta tierra como el lugar al que hemos venido a trabajar. Esta tierra en la que vivimos es un lugar de trabajo, no un lugar de descanso. Entonces, ¿dónde podremos descansar? El cielo es nuestro lugar de descanso. El cielo es nuestro lugar de descanso y la tierra es nuestro lugar de trabajo. Podemos complacer a Dios cuando trabajamos diligentemente en esta tierra. Así, nuestros días pueden declinar bajo el gozo de Dios. Nosotros, los cristianos, debemos distinguir primero los diferentes conceptos de tiempo, el tiempo en el cielo y el tiempo en la tierra. Nunca debemos olvidar que los años en esta tierra son simplemente transitorios. En el momento en que olvidemos esto, la sabiduría perecerá. En el momento en que olvidemos esto, la fe se desvanecerá. En el momento en que olvidemos esto, seremos engañados por el diablo en este mundo y la casa de nuestra fe se derrumbará en ese instante. La mayoría de los miembros de la iglesia primitiva vivían con este tipo de mentalidad. En esta época, nosotros también debemos abrir nuestros ojos espirituales para ver el reino de los cielos con este tipo de fe todos los días. De lo contrario, estaremos destinados a murmurar contra Dios, a alejarnos de Dios e incluso a renunciar a nuestra fe debido a las dificultades de la vida en esta tierra. Hermanos, no debemos tener fe en Dios para nuestra vida física en esta tierra. Nuestra meta es el reino de los cielos, ¿no es así? Recordando que disfrutaremos de la vida eterna y la felicidad por los siglos de los siglos con el Padre Celestial y la Madre Celestial en el cielo, no tengamos deseos por este mundo, ni nos volvamos codiciosos por cualquier cosa de esta tierra, ni caigamos en las tentaciones de este mundo, que llevarán nuestra vida de fe al camino de la destrucción. Esto es absolutamente peligroso. No estoy diciendo que no debamos trabajar para nuestra vida física. Debemos trabajar duro y ser fieles en el trabajo. Sin embargo, no debemos ser consumidos por nuestro trabajo, olvidando el propósito fundamental de nuestra vida. Considerando esto una vez más, seamos los que se dedican a salvar a todo el mundo como los obreros del nuevo pacto con los que Dios se complace. Cuando todo haya pasado, sabremos que hemos pasado nuestro tiempo haciendo la obra más significativa en esta tierra. Ese día llegará muy pronto. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Observen qué tipo de vida de fe recorrieron los santos de la iglesia primitiva. Podemos entender lo firme que era su fe para soportar todos estos tipos de sufrimientos. El tiempo en esta tierra es transitorio, es solo por un momento.
¿Cómo podría intercambiar mi alma por otros 20 años en esta tierra? En resumen, ¿cómo podríamos renunciar a la vida en el reino de los cielos? ¿Quién podría hacer una cosa tan absurda? Aunque alguien de gran autoridad, como un emperador, intente impedirnos creer en Dios, ¿podemos decir, no creeré en Dios nunca más? No podemos decir eso, ¿no es así? A pesar de que fueron severamente oprimidos, se negaron a ser liberados, aunque fueron escarnecidos, azotados, encadenados y encarcelados, consideraron estos sufrimientos como nada. Hermanos, la fe de todos los santos debe quedar grabada en nuestro corazón como un ejemplo en esta época también. Para grabar esto en nuestro corazón, necesitamos calcular nuestros días preguntándonos, ¿cuántos días quedan en nuestra vida? Algunos podrían tener 10 años por delante, otros 20 años y otros quizá 30. Sin embargo, nosotros, los hijos de Sión, nunca debemos dejar a Dios, abandonar nuestra fe ni renunciar al reino de los cielos a fin de vivir 20 o 30 años más. Algo tan insensato nunca debe ocurrirnos, ¿no es así? Cuando estábamos en el mundo, antes de recibir la verdad, no teníamos idea de cómo vivir. Sin embargo, ahora están escuchando y aprendiendo todos los días mediante las palabras de Dios cómo vivir en el reino de los cielos, además de cómo vivir en este mundo, ¿no es así? Seamos los que vivan para el mundo espiritual. Si decidimos vivir de esta manera, la Biblia dice que debemos llevar nuestra propia cruz y que nos acompañará una vida llena de sufrimientos. Sin embargo, también está escrito que los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, aunque los santos de la iglesia primitiva fueron castigados cruelmente, se negaron a ser liberados, aunque fueron despreciados, azotados y encarcelados, enfrentándose a todo tipo de pruebas, dijeron, pronto iremos al eterno reino de los cielos. Digamos que negamos a Dios, renunciamos a nuestra fe y vivimos 10 años más en esta tierra. ¿Qué alegría nos dará esa vida? ¿Nos traerá felicidad? Como tenían una fe inquebrantable, está escrito que el mundo no era digno de su fe. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo aceptó voluntariamente el hecho de tener que sufrir cada día por el bien de los santos y la iglesia. Continuemos con el versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Después de eso, ¿qué tipo de resultado esperaba, según lo que leímos antes? Me siento feliz de que Dios haya preparado una corona de justicia eterna para cuando regrese al reino de los cielos, después que mi vida de sufrimientos termine aquí. Hermanos, somos bienaventurados por guardar nuestra fe mientras vivimos en esta tierra, ¿no es verdad? Lamentablemente, hay personas que intercambian su fe por el bienestar de su vida física en esta tierra. ¡Qué pobres son!
Nunca debemos renunciar a la eternidad por el bienestar de esta vida temporal, ¿cierto? Pasemos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Según la palabra de Dios escrita en este versículo, es inevitable que aquellos que son elegidos por Cristo como buenos soldados sufran penalidades mientras recorren su vida de la fe. ¿Cómo podemos tener una fe que acepte el sufrimiento por el Evangelio en lugar de tratar de ser liberados? Debemos pensar siempre, ¿cuántos días quedan en nuestra vida? Si nos acordamos de esta pregunta y pensamos en ella cada vez que enfrentamos dificultades, tendremos la oportunidad de examinar nuestra fe, que podría haberse debilitado, y así fortalecerla. El eterno reino de los cielos está muy cerca. Si hemos sido llamados para ser buenos soldados de Cristo y hemos participado en los sufrimientos de Cristo, entonces este mundo ya no es un lugar de entretenimiento, sino un lugar de trabajo para los obreros designados. Si las personas vienen a este lugar de trabajo, pero descansan y holgazanean en lugar de trabajar, entonces pasarán el resto de su vida bajo la ira de Dios. Espero que este año sea un año bendito en el que nos esforcemos por predicar la gloria del Padre Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén en Samaria y hasta el último de la tierra con la sabia pregunta: ¿cuántos días quedan en nuestra vida? Dando toda la gloria a Dios, concluyo el sermón de hoy. Muchas gracias.